Queridos hermanos, grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes en esta noche. Sean ustedes bienvenidos a esta clase que tiene como tema las mejores cosas para Navidad. Antes de empezar este tema, les quiero pedir que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, en este día queremos darle las gracias porque ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, acciones y omisiones. Queremos estar a cuentas con usted. También, bendito Señor, le agradecemos porque hemos recuperado la comunión con usted y le pedimos humildemente, bendito Señor, que todos los hermanos que vayan a escuchar este audio, que vayan a mirar este video, que sea de bendición para sus familias, para su vida, para su ministerio. Gracias le damos, bendito Señor. También pedimos que su poderoso Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta hermosa clase. Gracias le damos en el nombre poderoso de su Hijo amado el Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Este tema he tomado puesto que estamos llegando a finales de año y lamentablemente por las tradiciones que hemos tenido de la Iglesia Católica, se es malinterpretado el tema de la Navidad, porque ya sabemos que nunca nació nuestro Señor Jesucristo un 24 de diciembre. Así es que por favor, acompáñenme a esta clase. Las mejores cosas para Navidad es más que un maravilloso mensaje de salvación para el no creyente. Para el creyente cuya Navidad está llena de frenética frustración, desilusión y miseria. Mejores cosas para Navidad, delinea con precisión cómo regresar al camino correcto. El plan de Dios para el creyente es vivir una vida perfecta, felicidad y tener un reencuentro, entender el verdadero significado de la Navidad cada día y no solo una vez al año. Las mejores cosas para Navidad describe la posición única del creyente en la era de la Iglesia y de los maravillosos bienes que Dios ha provisto. Solo cuando el creyente se apropia de estas provisiones divinas, aprendiendo y aplicando la palabra de Dios, entonces él tendrá paz interior, bendición interior, felicidad interior y las mejores cosas que hacen cada día de Navidad. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Hebreos 6:9. Mejores cosas, porque Dios ha provisto algo mejor para vosotros. Hebreos 11:40. La Navidad es una temporada cuando nuestras mentes acuden a las mejores cosas en la vida. Pero ¿cuáles son estas mejores cosas? Toda la publicidad nos ha lavado el cerebro, tanto a las personas que en la Navidad es cuando nos sentimos queridos y felices. Todo color de rosa por haber muchos regalos más allá de nuestros medios en el nombre del amor y de la buena voluntad. O pensamos en reunirnos alrededor de un árbol de Navidad, pero en la mayoría de las reuniones familiares la gente está tan relajada como un día de campo sobre la cama de estacas. La gente está frustrada, molesta, miserable. Sin embargo, alrededor del árbol navideño todos asumen una fachada falsa, tratando de conversarse a sí mismo y entender que son felices. Lo que es verdaderamente real es que Dios en la eternidad pasada diseñó un plan para ti, para que tuvieras mejores cosas en la vida de la felicidad perfecta. Pero para que puedas realizar esta felicidad perfecta, tú tienes que estar en su plan. Hay una manera en la que tú puedes entrar en el plan de Dios sin una relación con Él. Y la única cosa que separa de una relación con Dios es tu volición negativa. No hay Navidad si tú rechazas a Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Juan 3:36. La entrada al plan de Dios ocurre con una decisión tuya que no tiene mérito de fe solo en Cristo solamente. Cuando Jesucristo fue a la cruz como tu sustituto, los pecados del mundo fueron
vaciados en él y juzgados. La obra salvadora de Cristo fue terminada en la cruz. A la misma vez, las obras humanas fueron rechazadas. No hay lugar en el plan de Dios para las obras humanas. Tú no puedes ser salvo por tus obras buenas. Las obras humanas son totalmente inaceptables para Dios. Todos nosotros somos como el inmundo y como el trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Isaías 64:6. Jesucristo tomó tu lugar en la cruz y la actitud hacia Él determina tu futuro entero. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Hace billones de años, Dios tenía personalmente en mente. Él sabía cada pecado tuyo, cada fracaso tuyo. A pesar de eso, te amó y te proveyó de tu salvación tan grande. Esto es así el concepto verdadero de una natividad. Cuando tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tú recibes el regalo más grande que Dios, el Padre, ofrece al género humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aceptando en el amado. Cuando tú crees en Jesucristo, inmediatamente estás en el plan de Dios y su plan es para que tengas Navidad cada día, no solo una vez al año. Dios planeó las mejores cosas en los conceptos superficiales de la Navidad del día de hoy. El significado verdadero de la Navidad para ti como creyente en el Señor Jesucristo depende de las mejores cosas de Dios. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Hebreos 6:9. Cuando aceptas a Cristo como Salvador, de inmediato tú vienes a ser miembro del cuerpo de Cristo. Tú ahora eres amado. Esto significa que Dios te ama con una cantidad de amor infinita y su capacidad para este amor nunca cambia. No solamente eres amado, sino que también estás en el amado para la alabanza de la gloria, de su gloria que gratuitamente ha importado sobre nosotros en el amado. Efesios 1:6. Aquí el amado se refiere al Señor Jesucristo. Ahora, siendo aceptado en Él, tú eres el miembro del cuerpo de Cristo y como resultado tú compartes todo lo que Él tiene. Confianza proviene de la doctrina. Pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos. El verbo griego persuadido, peitó, significa tener confianza. Así, Hebreos 6:9 se puede traducir mejor. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, nosotros tenemos confianza. ¿De dónde viene esta confianza? Nuestra confianza proviene del conocimiento de la palabra de Dios o de la doctrina bíblica. La Biblia, la vida, la felicidad perfecta está basada en su palabra. Todo lo demás es solo un detalle de la vida. Si Navidad y cada día del año que sigue va a ser uno de felicidad perfecta con significado, propósito, definición, entonces tener que estar basado en algo más allá del detalle de la vida. La dinámica de la era de la iglesia. Hoy en día, nosotros vivimos en la era de la iglesia, la dispensación de las mejores cosas. Pero mejores cosas, ¿cuáles son? Mejores que cualquier cosa que ha ocurrido en las eras pasadas, abarcando el Antiguo Testamento con su sacerdocio especializado, otorgado solamente a unos pocos, un sistema de sacrificios, de rituales y su selectiva dotación del ministerio del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que los creyentes del Antiguo Testamento no fueron salvados por fe, no usaron la técnica del descanso en la fe o no crecieron para glorificar a Dios. Hebreos 11. Al contrario, hubo muchos creyentes increíbles, Moisés, Abraham, David, Daniel, pero ellos no tenían las mejores cosas que nosotros tenemos hoy en esta era de la iglesia.
La provisión de las mejores cosas para los creyentes comenzó con una nueva dispensación de la era de la iglesia e incluye la habitación del Espíritu Santo, Juan 7:39, el sacerdocio universal del creyente, Primera de Pedro 2:9, el canon completo de las Escrituras, la llenura del Espíritu Santo, la cual es el poder para aprender la doctrina bíblica. Vivir la vida cristiana y mantener comunión con Dios hace de cada día Navidad. Eso es igual a decir que Dios reniega su palabra, que Dios es un mentiroso, que Dios no es recto ni justo, que Dios no es inmutable. Esto, en otras palabras, tú eres culpable del peor tipo de blasfemia. Tú fuiste salvado desde el primer momento que creíste, toda la eternidad. El asunto está finiquitado. Tu salvación ha sido resuelta de una vez y para siempre. El conflicto angélico. Cuando los creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros somos el blanco de un conflicto invisible, el conflicto angélico, siendo que Satanás fracasó en su intento de prevenir que Jesucristo llega su hora en la cruz. La ira de Satanás se intensificó y cada creyente en la faz de la tierra ha llegado a ser su blanco. Nuestras mentes, hasta nuestra misma vida espiritual, son el campo de batalla. Para cumplir con las necesidades contra el adversario, Dios te ha provisto de las mejores cosas. Él te mantiene vivo, Él te da un día a la vez. Él te ha provisto con todo lo necesario para tener paz interior, felicidad interior, bendición interior en medio del conflicto angélico. En la era de la iglesia, Dios ha establecido un procedimiento que es absolutamente único, las mejores cosas. En su plan, no hay tal cosa como un día de Navidad. Dios provee para ti momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Él te da las mejores cosas para nuestra vida. La abolición negativa. Sin embargo, hay un gran obstáculo en la felicidad perfecta que Dios ha provisto en su plan, tu propia abolición negativa. Cuando tú decides pecar, tú sales de la comunión con Dios. Cuando sales de la comunión, tu escala de valores cambia y la doctrina bíblica ya no es importante para ti. Cuando tú decides ignorar o rechazar la doctrina bíblica, tus ojos toman otros detalles en la vida, como los ojos puestos en los detalles en la vida. Ningún día puede ser un día de salvación, de Navidad para ti. No hay nada debajo de tu árbol de Navidad que puedas acercarte a las mejores cosas, las cuales son en nuestro Señor Jesucristo. Mientras que no hay nada malo en celebrar la Navidad e intercambiar regalos, sí es malo y es trágico que tú pongas tus ojos en las cosas que recibes. Desde el día en que tú aceptaste a Cristo como Salvador, tú has poseído las mejores cosas. Les estás descubriendo todavía, estás viviendo al detalle tu vida para poder entender todo lo que es el amor y la felicidad que nuestro Señor provee. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe en la preservación del alma. Hebreos 10:39. La palabra griega Jupostole significa el retroceder o retirarse. Es un sustantivo griego para la abolición negativa hacia la doctrina bíblica. Cuando tú ignoras o rechazas la palabra de Dios, Dios va a administrar la disciplina divina en ti. La palabra griega apoleia, que significa perdición o para el propósito de destrucción, es una referencia de la disciplina divina máxima en el pecado hasta la muerte, administrado por los creyentes, quienes por el rechazo de la doctrina continuamente fallan en vivir una vida cristiana. Primera de Juan 5:17. Mientras que el creyente nunca puede perder su salvación, no importa cómo fracase. Ciertamente, este está disciplinado por Dios en el tiempo. Hebreos 12:6. Pero cuando nosotros somos los que tienes la fe para la preservación del alma, tú estás siguiendo adelante con la confianza en el plan de Dios por medio de aprender a aplicar la doctrina bíblica en tu alma.
Incluso si tú nunca recibes un regalo navideño, tú no estás todo lo que necesitas como un creyente en Jesucristo. ¿Crees que cualquier dispositivo hecho por el hombre o cualquier detalle de la vida se puede comprar con lo que Dios te ha provisto desde la eternidad pasada? El ganado sobre las colinas pertenece a Dios del universo, Salmo 50:10. Ganado, en este versículo es la metáfora para el dinero, pero quizá Dios no te ha dado dinero. Ahora sí te va a conmocionar. Algunos de ustedes debe haber algo mejor que el dinero o que el dinero puede comprar las mejores cosas que Dios ha provisto. Dios, el proveedor. Hebreos 11, del 1 al 39, describe las victorias espirituales de los creyentes del Antiguo Testamento. Cuando nosotros llegamos al versículo 40, somos introducidos a las mejores cosas de la era de la iglesia. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hebreos 11:40. Vamos a empezar con Dios. En el griego es tou, teu, traducido el Dios, y se refiere a Dios el Padre. La Navidad regresa a la eternidad pasada cuando Dios el Padre vio a través de los corredores del tiempo y vio cada necesidad que tú ibas a tener. Su primer regalo fue lo más grande, el Señor Jesucristo, el regalo de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Junto con la salvación tan grande, Él provivió toda una estructura de mejores cosas. Ningún creyente es un cristiano de segunda clase. Cada día que tú despiertas, Dios dice, feliz Navidad, eres salvo. Mi hijo ha muerto por ti y por eso hoy te doy el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento para que comprendas esta gran bendición que yo te doy a través de mi hijo amado. El problema es que algunos de ustedes no han desesperado o han entendido o han despertado a esta verdad. Solo hay una manera de que tú puedas saber que cada día es un día de salvación y eso es por el aprender la doctrina bíblica. Dios, habiendo provisto en el griego de la palabra problepo, del cual conseguimos la palabra parpadeo, como un parpadeo es una pantalla de radar, blepo quiere decir fijarse. El compró significa fijarse hacia adelante en el tiempo. Dios el Padre se fijó adelante en el tiempo en el cual nosotros vivíamos el día de hoy y vio las dificultades que íbamos a tener en el conflicto angélico y deseó compartir su felicidad perfecta con cada uno de nosotros. La felicidad de Dios está compuesta de su esencia inmutable, de sus bienes infinitos. Él quiere comunicar esto a ti y provee todo lo que tú necesitas para apreciarlo a Él, para tener esa perfecta felicidad cotidiana. Ahora trata de proveer ese paquete que se abrió cada día que tú tienes vida. Eso se llama la gracia, el amor, el cuidado que tiene el Padre Poderoso para cada uno de nosotros. Cualquier cosa que encontramos en los paquetes navideños, tú no vas a encontrar las mejores cosas. ¿Sabes dónde los vas a encontrar? En la clase de la Biblia, en el estudio diario de la palabra de Dios, meditando sus verdades. Solamente por medio de la doctrina bíblica tú puedes desenvolverte cada día entre los regalos navideños, porque solamente el contenido de esta doctrina bíblica delinea el patrón entero de las mejores cosas, que es compartir la felicidad y el amor de Dios que viene desde su corazón a tu corazón. Hay ciertos de estas mejores cosas escritas en el libro de Hebreos. Presenta tres de ellas: la era de la iglesia,
Para cada creyente es un sacerdote real. Tal como tú te presentas a ti mismo delante de Dios, tú debes ser espiritualmente autosuficiente y capaz de mejorar en tus propios problemas ante el Señor, completando el plan de Dios. La última frase de Hebreos 11:40 dice que los creyentes del Antiguo Testamento han salido de esta vida por medio de la muerte física, pero el plan de Dios no terminó con su muerte. ¿Por qué? Porque el conflicto angélico y las grandes victorias de los creyentes del Antiguo Testamento definitivamente fueron parte del conflicto angélico, pero este no ha terminado. En lugar de eso, el conflicto angélico ahora se ha intensificado con la glorificación de Jesucristo a la diestra de Dios el Padre. El conflicto angélico ha cambiado las velocidades. Esta etapa tiene dos fases. La era de la iglesia donde el conflicto es oculto y sutil y la tribulación donde es manifiesto y es obvio. Cada creyente en la era de la iglesia está involucrado en este conflicto. Por lo tanto, cada creyente está al servicio cristiano del tiempo completo. Donde quiera que tú te encuentres en este momento, cualquiera que sea tu papel en la vida, tú eres un cristiano de tiempo completo, tanto como cualquier evangelista, como cualquier misionero o como cualquier pastor. Tu don espiritual puede ser diferente, pero tu responsabilidad es la misma. Para cumplir con tu responsabilidad, tú debes tener que apreciar y aplicar la doctrina bíblica en tu vida. Para encargar la intensificación del conflicto angélico en la era de la iglesia, Dios ha comprometido la técnica del descanso en la fe de los creyentes del Antiguo Testamento con las provisiones adicionales, llamadas las mejores cosas. En este periodo intensificado, las mejores cosas proveen de la doctrina bíblica, siendo que la gente requiere doctrina bíblica para entender las mejores cosas. Dios ha removido todo lo que oscurecería su importancia. Él ha anulado los dones de los milagros, sanación y lenguas. Estos dones espirituales, temporales, no se han necesitado desde el año 70 después de Cristo. Dios también tomó cada sistema ritual que difiere emocional y que se distrajera de lo removido. El ritual de la era de la iglesia está limitado por el bautismo y la comunión. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos todo por escrito. El canon de las escrituras fue completado en el año 96 después de Cristo. La Biblia es tu regalo de Navidad. Cada vez que la abres, tú desenvuelves un paquete de Dios que Él ha provisto de estas mejores cosas diariamente. El que te dice, espera hasta Navidad. Dios te dice, cada día que tú vives en esta tierra es un regalo, es una Navidad, es una bendición que yo he provisto para ti día a día. El aparato de gracia para la percepción. Un coeficiente intelectual humano limitado no obstaculiza el plan de Dios y la provisión de Dios para el creyente. Él ha proporcionado el aparato de gracia de la percepción, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16, por el cual cada creyente puede aprender y aplicar la doctrina, Efesios 3:18. Básicamente, el aparato de gracia consiste en el don espiritual del pastor maestro, quien hace la exégesis y enseña doctrina bíblica, una iglesia local para la comunicación de la doctrina, el espíritu humano para la comprensión objetiva de la doctrina, el óvulo izquierdo del alma como un área del montaje para la doctrina, el óvulo derecho del alma para el almacenamiento y aplicación de la doctrina, y el sacerdocio universal del creyente para la aplicación y la recepción de la doctrina. Si cada día va a ser Navidad, entonces depende del uso diario del aparato de la gracia, encontrando en tu pastor maestro y en una iglesia local en donde se enseñe el reencontrarse con nuestro Señor Jesucristo que está lleno del Espíritu por la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, el cual nos libera y el cual nos enseña y nos devuelve la comunión con nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento aprendiendo la doctrina bíblica, creyendo
y transfiriendo la doctrina del lóbulo derecho donde se puede almacenar, construyendo normas y estándares divinos y aplicando la doctrina como la sabiduría de la experiencia. Por lo tanto, puesto que tenemos un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto adelante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, quiere decir, por esta misma razón, ¿cuál razón? Siendo que las victorias de los creyentes en el Antiguo Testamento no completaron el plan de Dios, nosotros tenemos que tener el Nuevo Testamento. A pesar de todo esto, los creyentes del Antiguo Testamento aún están alrededor de nosotros, permanecen registrados en la palabra para que nosotros podamos sacar provecho de sus victorias. La omnisciencia de Dios siempre ha sido todo sobre los pecados y las fallas de cada ser humano, pero aún así su amor nunca se decepciona, se frustra ni disminuye por tal conocimiento. Su amor tampoco se incrementa por su conocimiento de las buenas acciones de ningún ser humano. Su mentalidad se enfoca en todo a la vez, de modo que su amor no está sujeto a cambios hechos por sus criaturas. Debido a que Dios es omnisciente, su amor es todopoderoso. Dios tiene energía y poder infinitos para podernos amar. Nosotros entonces por necesidad despojémonos también de todo peso del pecado que es tan fácilmente nos envuelve. El peso es el área de la debilidad de la naturaleza del pecado que nos tienta a pecar. Nuestra decisión de pecar nos derrota y nos previene de correr de la vida cristiana. Pero el pecado es, por supuesto, un lado por medio del reencuentro y la confesión de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Cuando nosotros nos reencontramos, estamos llenos del Espíritu Santo de nuevo y estamos restaurados en una comunión con Dios. La llenura del Espíritu Santo es el poder del habitador por el medio de la cual nosotros podemos tener las mejores cosas y vivir la vida cristiana. Segundo, nosotros tenemos que usar la técnica de descanso de la fe. Corramos con paciencia, que es la perseverancia. El descanso de la fe es un descanso, una tranquilidad del alma en momento a momento. No importa las circunstancias en las cuales nos encontramos. Hebreos 4:3. Su provisión es más grande de nuestros problemas, es mucho más grande. Si Dios hizo las cosas más grandes para nosotros en la cruz, ¿cómo nos da también junto con Él, con Cristo, todas las cosas? Romanos 8:32. Si confiamos para las cosas más grandes, nuestra salvación eterna, no podremos confiarle para todo lo demás en la vida. Corramos con paciencia, que es la perseverancia, la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana a menudo se caracteriza como un caminar en las escrituras, pero aquí se la llama una carrera. Sin embargo, una de las mejores cosas que nosotros tenemos es que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No importa las presiones que se nos presenten en la vida. Isaías 40:31. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Jesucristo es la máxima fuente de la doctrina, la única manera de ver a Jesucristo por su palabra, la única manera que pues es de amarlo a Él y apreciarlo a Él, es conocerlo por medio de su palabra. La única manera que tú puedes orientarte a la gracia es el plan de Dios por medio de aprender y aplicar su palabra. Solo por la máxima inculcación de la mente, el pensar de Cristo, eres capaz de apreciar las mejores cosas que Él nos da día tras día.
Primera de Corintios 2:16. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien es el gozo puesto por delante, que él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Jesucristo no solo es el proveedor de nuestra salvación, sino también es el consumidor o quien perfecciona nuestra doctrina. Las mejores cosas que han sido provistas para cada creyente en la era de la iglesia en la cruz, Él demostró el valor, el poder de las mejores cosas, su gozo, su fidelidad se exhibe tal cual Él puso para soportar la cruz. Soportó significa literalmente el poder de permanecer abajo cuando los pecados del mundo entero fueron derramados sobre Él en la cruz. Permaneció hasta que cada uno de nosotros y de nuestros pecados fuesen juzgados. Soporte es uno de los momentos en los que los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento hubieran requerido de la primera hora y de la que Cristo hubiera dicho, ya basta, y hubiera bajado de la cruz en ese momento. No había ninguna extensión en el conflicto angélico ya que hubiera ganado Satanás, pero Cristo permaneció en la cruz por otra hora y a otra, despreciando o sin tomar en cuenta la vergüenza. Él no solo cargó los pecados de la gente del Antiguo Testamento, sino también cargó con los pecados de cada persona que fuera a existir. Por eso, este regalo de Navidad para ti y para mí, Jesucristo soportó la vergüenza para que nosotros pudiéramos tener salvación eterna. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:29. La necesidad de las mejores cosas. Cuando Jesucristo se sentó a la diestra del trono de Dios, Hebreos 12:2, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios el Padre, siéntese a mi diestra? Hebreos 1:13. La respuesta es a ninguno de ellos. Dios es Padre le dijo a quien fue hecho inferior a los ángeles por un tiempo la humanidad de Cristo, Hebreos 2:9. Cuando Dios hombre resucitado, Jesucristo, fue sentado a la diestra del Padre, cada creyente en este momento llegó a ser un blanco especial en el conflicto angélico intensificado. Fue en ese momento en que llegó a ser necesario que Dios proveyera para nosotros las mejores cosas, para que nosotros también pudiéramos ser victoriosos en el conflicto. Así que esta es una etapa sutil, intensa, fantástica, y el único conflicto angélico de Dios ha provisto las mejores cosas en el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros tenemos estas cosas que están por escrito para que puedan ser estudiadas, comunicadas, entendidas y aplicadas. Compartiendo la felicidad de Dios y la mayor glorificación de Dios solamente viene a través de nuestra percepción de la aplicación diaria de las mejores cosas. Entonces, y solo entonces, podemos entender ese gran regalo del nacimiento de Cristo en el mundo y en nuestra vida. Estudios de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica, el cuerpo de la enseñanza derivado de la interpretación literal de las escrituras, es la norma de la verdad espiritual. El estudio de la Biblia provee el alimento espiritual para el cristiano. Mateo 4:4. La importancia de la doctrina bíblica no se puede enfatizar demasiado. Salmo 138:2. Dios mandó al cristiano a ser transformado en su interior, Romanos 12:2. Esta transformación requiere la diaria renovación de nuestra mente a través del aprendizaje y de la aplicación de la palabra de Dios, segunda de Corintios 4:16, Efesios 4:23. Por muchos años, la clase de la doctrina bíblica enseñada por los ministerios Harry B. Team Jr. han provisto diariamente del alimento espiritual para cada congregación. Espero, queridos hermanos, que con este pequeño mensaje, esta pequeña enseñanza, nuestro Señor Jesucristo nazca en cada uno de nuestros corazones y Él nos dé esa paz, nos dé ese amor y sobre todo nos dé esas grandes riquezas en gloria que se encuentran en sus sagradas escrituras. Y qué mejores cosas podemos desear si Él está con nosotros, si Él nos cuida, nos protege y Él nos provee.
Cambiemos nuestra manera de pensar y de entender, a pesar de estar en este mundo lleno de muchas costumbres heredadas de la Iglesia Católica. Hoy tenemos la fuente de libertad, la fuente de sabiduría que es la palabra de Dios y la sabiduría santa y sagrada que viene desde lo alto del Padre Todopoderoso, el cual nos enseña que el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el máximo regalo para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Aceptémoslo, recibámoslo, vivámoslo y también heredemos en fe a nuestros hijos. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, los cuide y les proteja. Bendiciones.